Shalom, dando toda gloria, honra y alabanza a Yahweh, Bashim Yahushai, Bashim Rahakudash, doble honores a nuestros apóstoles en la campera de Molino y saludos a ustedes, más sinceros. Ahora en este video, básicamente es una continuación del video de ayer, entrando en cómo es nuestro trabajo dar advertencia a nuestra gente de lo que está a punto de venir sobre la tierra, ok, y básicamente enseñarles en las escrituras las señales de los últimos tiempos en que estamos viviendo. Estas señales siendo los eventos que estamos viendo ocurriendo, empeorándose y acelerándose en todo el mundo, especialmente en Babilonia la Grande, cual es América. Y en este video básicamente quise tocar sobre por qué es que los líderes, supuestos líderes de estos otros grupos de israelitas, estos pastores, estos supuestos líderes y guías y generales y capitanes y sacerdotes y todos estos grandes títulos que se ponen ellos mismos, ¿por qué es que no les están avisando a sus congregaciones estas cosas? Porque pues es plano, porque los pastores del mundo en las iglesias cristianas católicas, ¿por qué no les están avisando a la gente de lo que estamos viendo en el mundo? Y esa razón es porque, como vamos a ver en un momento, el Señor los ha totalmente cegado, y les ha dado el espíritu de delusión, de dilución, para en estos últimos días estar todavía dentro de la ideología y filosofía de cristianismo. Es plano la razón, siendo porque el Señor ha cegado, pero dentro de Israel, en grupos que dicen que entienden las escrituras, que tienen el conocimiento, que tienen el espíritu del Señor, que son profetas XX, viendo que no están profetizando en ninguno de sus videos, en ninguno de sus videos en las calles, todo lo que por el espíritu del Señor nos ha revelado a nosotros es por una diferente razón, la razón de, pues como vamos a leer en muchos casos, estos líderes tomando la bolsa, de Esaú. Dice Proverbios 29 y 18, donde no hay visión, el pueblo perece. Y es extremadamente necesario en estos últimos días tener visión y entender la visión, las profecías. El testimonio de Yahushua es el espíritu de profecía, Es imposible un individuo decir que viene el espíritu del Señor sin poder explicar las profecías, sin poder explicar las cosas que estamos viendo en el mundo por medio de las escrituras, y donde no hay esta visión, donde no hay este discernimiento, este entendimiento, estas explicaciones, estas respuestas, el pueblo perece. Por esta razón, 2/3 de nuestra nación, en este caso los cuales se conocen ser israelitas, van a ser destruidos, porque como está escrito, no todo el que clame al nombre del Señor será salvo, muchos llamados, pocos elegidos, muchos más son los que perecen de los que son salvos. Más el que guarda la ley es bienaventurado, y cuál es una de estas leyes: salir a las calles y profetizar, Próxima escritura, Jeremías 10 y 21, porque los pastores se embrutecieron y no buscaron a Yahweh, porque hay ciertos dentro de Israel que hasta proclaman que el nombre del Señor no es importante, que pueden llamar al Señor lo que les dé la gana, hasta el mismo nombre de esclavitud que el diablo, nuestro enemigo, Esaú Edom, el otro proclamado hombre blanco, nos dio para adorar junto con su misma imagen, porque los pastores se embrutecieron y no buscaron al Señor Yahweh Bashim Yahushai, y vemos este espíritu, de brutos en muchos otros campos dentro de Israel, con ciertos grupos planamente diciéndoles a sus congregaciones que pueden pecar en el sábado,
teniendo relaciones sexuales, ¿okay? En el ano y promoviendo adulterio, ¿okay? Diciendo que si un individuo, si un hombre te hace mal, que tú puedes tomar revancha en acostarse con su esposa después de drogarla. Este es el espíritu en que muchos de estos líderes y campos y congregaciones están, man. Totalmente cegados por el Señor él mismo. Por tanto, no prosperarán, y todo su rebaño se dispersará, aunque ahorita parecen como si están prosperando después de tomar la bolsa de Sawedom. ¿Okay? Aunque ahorita se parezcan como si están prosperando, teniendo grandes paris, grandes supuestamente llamadas a Pascuas, grandes celebraciones, grandes cenas, grandes bodas, grandes, todo tipo de celebración y pachanga. Al fin del día, cuando toda la mierda pegue el abanico, no van a prosperar y sus congregaciones van a ser dispersos. Pero el remanente verdadero del Señor van a ser los cuales van a prosperar, man, en fe, en fuerza, y en ciertos casos, en alimento, en gozo, en lo que verdaderamente importa, antes de ser perdonados y salvados por el Señor. Pero las congregaciones de estos grupos falsos van a ser dispersos, especialmente cuando se implemente la marca. Y las congregaciones les empiecen a preguntar a estos líderes: oye, ¿qué es esto? Nos estuviste diciendo que esto no iba a pasar, que esto no es la marca, pero cada día más y más está pasando y se está implementando y está cumpliendo exactamente lo que la Escritura nos dijo que se iba a cumplir. Y estos hombres aquí en la Gran Pega Molino, por años y décadas estuvieron diciendo esto, y ustedes estuvieron burlando de ellos, haciendo broma y causándonos a nosotros igualmente seguir ese ejemplo. Pero mire cómo ellos están prosperando y cómo ustedes están, se están cagando, man. Porque el Señor va a traer más juicio a estos grupos, man. Vimos como el Señor, mató al supuesto consolador, Comfy Tazadakia, de ICGJC, al medio del año 2020. Más de esto el Señor va a traer, man. Y va a causar estos, congregaciones, ser dispersos. Los pocos dentro de estos grupos cuales son sinceros, siendo agregado al cuerpo, siendo parte de la elección. Okay. Isaías 29, empezando en versículo 10. Dice, porque Yahweh Bashmesha derramó sobre vosotros espíritu de sueño profundo y cerró vuestros ojos. A los profetas y a vuestros gobernantes los videntes cubrió. Yeah, man. Esta es la razón por qué hasta en estos de los últimos días, con las señales de las Escrituras brincando de la página y gritando en nuestros oídos y en nuestras caras y en nuestros ojos, a estos líderes supuestos y estos 2/3 dentro de estos grupos todavía se la están pasando chévere como si nada está pasando, porque son sus ojos cubridos, ojos y oídos cubridos, y su entendimiento, para que no puedan entender, para que no se arrepientan y sean salvos, man. Porque es necesario cumplirse la profecía de los 2/3, man. Dice, y la visión de todo es 11, y la visión de todo, ¿okay? Las profecías os es como las palabras de un libro sellado, que entregan a un entendido y diciendo: lee esto, te ruego, y dice: no puedo porque está sellado. Y este es el espíritu en que vemos en estos otros grupos de Israel, man. No pudiendo explicar las profecías, no pudiendo dar entendimiento y discernimiento a sus congregaciones, man. Ellos siendo supuestamente los leídos, los entendidos, ¿cómo dice aquí? Los entendidos, man. Los videntes, porque son al fin del día los falsos, man. Y se entrega el libro al inculto diciendo: lee esto, te ruego, y dice: no soy instruido. Por lo cual dijo el Señor: por cuanto este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero han alejado de mí su corazón
y su temor hacia mí es enseñado por precepto de hombres. Yeah, man. Muchos en estos grupos no son fieles, no son sinceros, no son humildes, sino que están ahí simplemente para agradecer a hombres, man. You know? Ahí por sus propios, para cumplir sus propios deseos y concupiscencias en adquirir rango y autoridad sobre hombres y riquezas y la bolsa de Esaú y fama y gloria y estatus, you know? Y no por el temor del Señor, no por querer verdaderamente levantar la elección, no por verdaderamente querer ver el regreso de nuestro Señor Yahushua. Okay. Y por esta razón van a ser destruidos, man. Isaías 30, empezando en 9. Hasta 13. Yeah, esto no es. Dice que este es un pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no oyen la ley de Yahweh Bashim Yahushai. Yeah, man. Es la historia de Israel, man. Rebelión y tener que ser castigados vez después de vez, luego salvados, luego castigados de nuevo y no. Esta vez la recompensa por esta rebelión será destrucción. Dice, no dicen a los videntes, no, dice la que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas no nos profetices cosas rectas. Y esto es, estas son las respuestas que recibimos por profetizarles la verdad, ¿no? Según, por ejemplo, la implementación de la marca. Nos dicen que somos profetas falsos. No quieren oír eso. Viene con contradicciones. Cuando les decimos de la angustia de Jacob que está a punto de venir, nos dicen que eso son palabras de homosexuales. Dicen que la angustia de Jacob es gay. Esto es literalmente lo que dijeron. Y no ciertos de estos grupos oyendo nosotros profetizando de estas cosas, man. Pero en esto vemos el espíritu pesadísimo de ceguedad que el Señor puso sobre estos individuos, y esto nos debería de dar temor, man, porque nosotros lo podemos ver y entender claramente, man, porque el Señor últimamente nos ha dado este espíritu. ¿Okay? Y a los profetas no profetizáis cosas rectas, habladnos cosas suaves, profetizar engaños. Y esta es exactamente la razón por qué estos líderes de esos otros grupos tienen las congregaciones que tienen, man. Porque en realidad muchos en Israel que se conocen ser israelitas desean ser engañados, desean ser profetizados cosas suaves, man, para que no se necesiten que mejorar y corregir y arrepentir y vivir en sinceridad como el Señor requiere, para que continúen vivir como estuvieron viviendo en el mundo, pero con un Israelite twist. No queriendo dejar el hombre viejo, no queriendo sufrir por el Señor, no queriendo pasar por tribulación, aflicción, sufrimiento, persecución, burla, contradicción, como nuestros antepasados, los profetas. Profetiza engaños, apartados del camino, apartados de la senda, haced cesar de delante de nosotros el Santo de Israel. Por tanto, así dice el Señor, el Santo de Israel, por cuanto menosprezáis esta palabra y confiáis en la opresión y la perversidad, y permanecéis en ella, por tanto esta iniquidad os será como brecha a punto de caer. Yeah, man. Por menospreciar la palabra. El Señor dijo que cualquier que menosprecie la palabra, man, la ley, será destruido. Y cualquier que confíe en la opresión, confíe en Egipto, sufrirá el mismo castigo con los egipcios, man. El nuevo egipcio siendo Esaú, el nuevo Egipto siendo América. Ese destino siendo destrucción por fuego.
Por tanto, esta iniquidad os será como brecha a punto de caer, que se ensancha en un alto muro, cuya ruptura viene de repente, en un instante, ya como un ladrón en la noche, ¿verdad? Para estos cegados. Pero para los fieles siervos del Señor, vigilantes como centinela sobre nuestra torre, pues cuando pegue todo, vamos a entender que esto es exactamente lo que el Señor nos estuvo preparando para ver y experienciar. Al mismo tiempo, estos otros van a estar como what the fuck, oh shit, de un repente, oh shit, porque últimamente fueron cegados por el Señor. Man. Dice Isaías 56 y 15. Yeah. 56 y 10 y 11. Dice, sus atalayas son ciegos. Mira, man, bien y plano. Sus atalayas, man, son ciegos. ¿Y qué beneficio tiene un atalaya que es ciego, man? No puede monitorear, vigilar y dar aviso y advertencia de un ataque, ¿ok? De una cosa mala viniendo por el valle, por el monte, por el cerro. Entonces el Señor los va a despedir de su carga, man. Todos son ignorantes, todos son perros mudos, no pueden ladrar. Y muchos de estos líderes ya ni salen a las calles. Los líderes de estos supuestos grupos en Israel ni salen a las calles, man. Perros mudos, man. Sin beneficio, sin provecho, sin uso útil. No pueden ladrar, durmiendo, acostado, amando el sueño. ¿Por qué? Porque han vendido, y han tomado el contrato de Saudo, el 501C3, para no ser taxeados, para nomás atascarse en el dinero, en la cama de dinero. ¿Ok? Por eso muchos no quieren que caiga este lugar verdaderamente. Y de ese mismo espíritu sus congregaciones están. Dice, sí, son perros voraces que nunca tienen suficiente. Wow. Nunca pueden tener suficiente, man. Cobrando fucking 300, 400, 500 por sus Pascuas. XX. Haciendo mercancía de la palabra en sus sitios en línea. Y son pastores que no pueden entender. Todos buscan su propio camino, cada uno por su ganancia, desde su lado. Man. Por sus propios deseos, avaricias, siguiendo sus propios caminos y no del Señor, y no el camino del Señor. Por eso van a ser totalmente, como acabamos de leer, dispersos antes de ser destruidos, con los pocos fieles y sinceros miembros de los elegidos, y no siendo agregados dentro del cuerpo del Señor, man. Okay? Bajo la doctrina pura dada por medio de, empezando con nuestros apóstoles de la Gran Pedro Molino, man. Okay? Ezequiel 34, empezando en 2. Voy a leer 2 y luego voy a brincar a diferentes versículos. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Okay. Y por esta razón hacemos videos como estos. Por eso cuando salimos a las calles igualmente hablamos, profetizamos contra ellos. No por ninguna, no por ninguna razón personal, sino porque es lo que el Señor nos comanda hacer. En cualquier tiempo en donde estén, profetizando mentira, engaño y decepción. Cuando, salgan con una interpretación
de un versículo, de un capítulo, que no esté en punto. Este es el parte del trabajo que el Señor nos puso para hacer. Pero en esto se ofenden. Profetiza y diles: así ha dicho Yahweh, el Señor, a los pastores, que significa destrucción de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No deben los pastores apacentar a los rebaños? No apacientan a los rebaños. No les dicen que estamos a punto de ver hambruna, sequía, pestilencia, plaga, la implementación de la marca, persecución, demonización en la media, apagones, demonios en las calles, violencia, ley marcial, toques de queda, angustia de Jacob, muerte, campos de concentración, secuestraciones, arrebataciones, posiblemente teniendo que sufrir como mártires por el Señor. Nada de esto, nada. Aunque el Señor él mismo nos dice que esto es lo que ciertos de nosotros vamos a tener que experienciar. Traición por nuestras familias, y todo de lo que el Espíritu nos ha preparado para experienciar, es lo que negan estos otros grupos, los líderes, enseñarme que esto es verdaderamente la comida que necesitan ahorita la gente, nuestra gente en esos últimos días, Pero en todo esto también con las promesas de lo que el Señor tiene esperando por nosotros, para los que aguanten hasta el fin. El balance, el poder, la gloria, que la sanación y la salvación, y bajo nuestro Señor Yahushua la recompensa. Voy a brincar a 5. 6. Hasta 10. Dice: y fueron esparcidos, como mencioné, las congregaciones de estos grupos serán esparcidos, cuando toda la mierda pegue el abanico, y cuando el Señor empiece a juzgar a estos líderes también, porque no hay pastor, y fueron comida para todas las bestias del campo siendo las otras naciones. Cuando toda la mierda pegue el abanico, estos grupos se queden esparcidos, estos individuos sin dirección, se van a caer víctimas a Esaú y las otras naciones, cumpliendo la profecía de los 2/3. Pero solo los pocos fieles ovejas van a oír la voz del Señor y regresar a Él. Cuando fueron esparcidos, dice: mis ovejas vegaron por todos los montes y sobre todo collado alto. Sí, mis ovejas, como está escrito, las ovejas del Señor oyen su voz. Estaban esparcidos sobre toda la faz de la tierra, y nadie las buscaba ni las buscaba. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahweh. Dice: vivo yo, dice el Señor Dios, Yahweh, que ciertamente porque mi rebaño se convirtió en presa, y mi rebaño se convirtió en comida para todas las bestias del campo, porque no había pastor, ni mis pastores buscaban mi rebaño, sino los pastores se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por tanto, oh pastores, oí la palabra de Yahweh. Dice: así ha dicho el Señor, he aquí yo estoy contra los pastores. Porque igualmente, como leímos ayer, por no darles la advertencia a la gente, a sus congregaciones, aunque los 2/3 dentro de esas congregaciones mueran, esa sangre va a ser requerida por esos líderes, Dice: demandaré mi rebaño de su mano, y haré que dejen de apacentar el rebaño, ni los pastores se apacentarán más.
porque libraré mis ovejas de su boca, para que no les sirvan de comida. Y aquí leemos de estos pocos, del remanente del Señor, que están dentro de estos otros grupos que son sinceros, pero que en la 11ª hora van a entender y realizar que estuvieron siguiendo falsos profetas, y no van a recibir el entendimiento de todas las cosas cuales les estuvieron mintiendo, incluso y especialmente la marca, y van a ser guiados por el Señor, unidos con el cuerpo, inevitablemente, en los ovnis, y en muchos casos a los diferentes campos en la Gran Pedra Molino, man. Admitiendo que estuvieron equivocados, pidiendo perdón, arrepintiéndose y viniendo humilde en el temor del Señor, y esto por años y décadas los apóstoles estuvieron profetizando también. Jeremías 13:15. Ya, 15 nomás. Ya, y con esto lo vamos a concluir. Dice: y os daré pastores conforme a mi corazón, dice el Señor. Y es evidente por el Espíritu, para los que tengan oídos para recibirlo, que estos pastores son los apóstoles y ancianos de la Gran Pedra de Molino, porque por el Espíritu son uno de los pocos cuales continúan a salir a las calles apacentando las ovejas, que no han tomado la bolsa de Esaú, cual no están censurando la palabra, sino que viniendo con toda cruda, con la 100% de verdad, según lo que estamos viendo en el mundo y lo que vamos a ver bien pronto antes del regreso de nuestro Señor Yahushua. Dice que os apacentarán con ciencia y inteligencia, que la palabra debería de ser entendimiento según el inglés, según el hebreo, pero algo bien breve por el Espíritu. Espero que fueron edificados. Donde toda gloria, honra, alabanza y adoración, doble honores a nuestros apóstoles en la Gran Pedra Molino. Saludos a ustedes, hermanos sinceros. Chao.